al libro de Lucas capítulo 24. Vamos a tomar ahí el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Lucas capítulo 24. Entre tanto pasan las clases y nos reacomodamos aquí, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor ya que nos dé un lugar más grande o que nos vendan este lugar para tumbar paredes o a ver qué hacemos, porque pues ya vemos que el lugar se vuelve insuficiente. Así que vamos a pedirle que Dios nos guíe a que sigamos adelante en nombre de Cristo. Este mes de noviembre se vence el contrato. Ya tenemos aquí 3 años, qué increíble. El tiempo se va rapidísimo, pero pues bueno, si nos lo renuevan, continuamos, pero si no lo renuevan, Dios va a abrir puertas y Dios va a proveer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 24. Vamos a leer el verso 29, el verso 30 y el verso 31 en el nombre maravilloso de Jesús. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, en estos momentos yo me pongo en tus manos, que seas tú tomando la dirección de mi vida. Dame tu gracia y tu unción para que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, y entender todos los beneficios que conlleva, Señor Jesús, este acto tan sencillo que nosotros estaremos celebrando el día de hoy, que representa tu cuerpo que por nosotros fue molido y partido, que representa tu sacrificio, la sangre que por nosotros fue derramada. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra para siempre. Amén. Entre tanto, hermanos, por ahí Benji acomoda un video, esta narrativa que nos pueden ocupar sus lugares, perdón. Esta narrativa que nosotros acabamos de escuchar es la parte final de los que iban camino a Emaús, estos 2 discípulos de Jesús. Y Jesús se les aparece en el camino, y la parte más relevante de esta aparición, porque Jesús aparece con ellos después de resucitado. Es muy interesante que nosotros entendamos esta aparición ocurre después de Jesucristo resucitado. Jesucristo mencionó algo en la celebración de la Santa Cena, y cuando la establece como un mandamiento de celebración constante, y dijo el Señor: las veces que ustedes hagan esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, cuando Jesús dijo: les digo que no beberé más del vino o del fruto de la vid hasta que lo tenga de beber con mi Padre. Y es interesante que Jesús, después de resucitado, celebra la cena del Señor con los discípulos de Emaús. Quiero titular este tema: el invitado se convirtió en huésped. Cuando usted invita a alguien a la casa, a su casa, usted es el huésped, ¿sí? Y el huésped siempre determina dónde se sienta el invitado y qué va a hacer el invitado. El invitado no toma la iniciativa. Es una falta de cortesía que una persona que llegue invitada a una casa quiera hacer lo que le pegue la gana en esa casa. En este caso, Jesús, la invitación más importante que hicieron estos discípulos de Emaús es haber invitado a Jesús a su casa. Quiero que vean este video. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Es una narrativa de 3 minutos de esta escena de los que iban camino a Emaús. Amén. Eso es en esencia, hermanos, esta narrativa de lo que conocemos los que iban camino a Emaús.
Hay cosas interesantes que a mí me gustaría comentar con ustedes antes de tomar algunos detalles de esta narrativa que nosotros escuchamos. Existen tres celebraciones de Pascua o Cena del Señor. En el Antiguo Testamento se conocía como la Pascua y en el Nuevo Testamento ya se conoce como la Cena del Señor. Y una de ellas, más bien en todas estas celebraciones, yo quiero hablarle de los beneficios de la Cena del Señor. Este acto tan sencillo que nosotros vamos a celebrar hoy tiene beneficios que he estado descubriendo y que a veces nosotros ignoramos, y que cuando participamos de ella de una forma reverente, de una forma digna, obtenemos todos ese tipo de beneficios. Y una de estas celebraciones se encuentra en Esther. Antes de leer Esther, yo quisiera que leyeran un texto que es clave. Se encuentra en Números 1:3, y ahí en Números 1:3, 9, del 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán Pascua a su tiempo. La celebración de la Pascua tenía una fecha muy determinada. Los judíos lo celebran cada año, y esta es la fecha: en el 14º día de este mes, entre las 2 tardes celebraréis el tiempo. Entonces, note usted, la fecha es el día 14. Ese era el día que se tenía que celebrar la Pascua. Y menciono esto, hermanos, porque la fecha es muy importante para asociar y relacionar algunas cosas concerniente a la celebración de la Pascua aquí en el Nuevo Testamento, de estos acontecimientos que yo le menciono. Quiero mencionar así rapidito Esther. Para los que conocen la historia de Esther y no entrar en tanto en detalles, pues ya ustedes saben que el malvado Amán, enemigo de los judíos, como un Hitler, se levantó con la intención de destruir al pueblo judío del reinado de Asuero, ahí en ese lugar donde él vivía. Y pues bueno, la intención era desaparecer del mapa cualquier vestigio judío que existiera en el reino. Y hay una victoria que el Señor le otorga a través de esta mujer, Esther, y Mardoqueo. Y ya después de que ahorcan a Amán en la horca y todas esas cuestiones, hay una fiesta, y unas fiestas se celebra precisamente la Pascua. Los judíos hasta el día de hoy celebran 3 días importantes: Pascua, celebran el Purim y celebran otra actividad, no recuerdo cuál, pero son 3 días de actividades, y el Purim es precisamente la actividad o la fiesta que ellos celebran en que Dios los libró de ser extinguidos en el tiempo del reinado de Asuero. Entonces, en esta narrativa de Esther capítulo 9, verso 17, quiero irme rápido, no quiero detenerme en tantos detalles, solamente quiero mencionar algunos beneficios que ellos recibieron por celebrar la Pascua. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14. Vea fechas, por favor, por eso quise que leyésemos ahí Números 9, del 1 al 3. Reposaron en el día 14 del mismo mes, e hicieron día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13, el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de la alegría y del banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey de Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen en el 14º día, que era la fecha en que se celebraba la Pascua, el mes de Adar, y el 15º día del año también era otra actividad que le adhirieron, la fiesta del Purim, como días en que los judíos tuvieron
diga conmigo, paz con sus enemigos. ¿Qué estaban celebrando el día que ellos tuvieron paz con sus enemigos? Y como en el mes de la tristeza, como el mes que de tristeza se cambió en alegría, de tristeza a alegría. Este acto tan sencillo de la Cena del Señor tiene todos estos beneficios que nosotros estamos viendo aquí. Paz con tus enemigos, tristeza en cambio de alegría, y luego dice, y en lugar de luto, cambió el luto por un día bueno, y de luto en día bueno, y que los que hiciesen días de banquete y de gozo. O sea, esto no es una cuestión de tristeza, es de alegría, es de regocijo, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Es un motivo de alegría, de gozo. Y luego dice, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. En esta celebración de la Santa Cena se rompen muchas cadenas cuando nosotros le damos el verdadero valor, la verdadera reverencia, cuando la comemos dignamente, obtenemos todo este tipo de beneficios que nosotros encontramos aquí. Paz en medio de tus enemigos, tristeza en cambio de alegría, luto en vez de luto, pues un día bueno, un banquete de alegría, y tenemos las posibilidades de enviar a los vecinos, también darle a los vecinos, miren, quiero compartir con ustedes esto que tenemos en abundancia, tenemos para darles, para repartir. Y luego dice, y dar a los pobres. Estos son algunos beneficios del celebrar la Pascua en el Antiguo Testamento. Pero hay otra Pascua que yo quisiera mencionarles, se encuentra ahí en Hechos. Es interesante, me estaba gozando bastante cuando descubrí esto. Y es Pablo cuando es sentenciado a ir a Roma en calidad de preso, y él se embarca en una embarcación, y en esa embarcación ellos sufren un naufragio, la nave se pierde totalmente, pero de alguna manera la confianza que Pablo depositó en Dios, un mensaje que le dio Dios a Pablo de que él no iba a perecer, y ninguno de los que estaban en la embarcación, la pauta que marcó esta victoria, este triunfo, esta salvación, pudiéramos llamarlo así, de que ninguno se muriera de los que iban en esa embarcación, fue la celebración de la Cena del Señor. Es increíble cómo se las ingenió Pablo para en medio de una tormenta celebrar la Cena del Señor. Vamos a leerlo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 27, voy a irme rápido en la narrativa, no quiero entretenerme mucho. Dice, porque esta noche, verso 22, ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea, Pablo estaba en la embarcación en medio de una tempestad, las olas azotaban, los vientos azotaban esa barca. Entonces Pablo se para en medio de esa turbulencia y da un discurso de ánimo, de aliento. Entonces Pablo dice, el verso 21 para asociar, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y yo creo que aquí nosotros sentamos un precedente, porque la vida es más valioso que las cosas materiales. No le llores a las cosas materiales. Dijo el Señor, no es la vida más que el vestido. Entonces, valorar la vida es algo muy importante. Amén. Entonces el Señor me dijo que ninguno de ustedes se va a perecer, la nave se va a perder, pero ninguna vida se va a perecer. Y lo dice el porqué, verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa visión a esa noche anterior le dio la fortaleza y la confianza a Pablo
Él transmite esa confianza y esa fortaleza a los tripulantes de esa nave, que eran dice la referencia que eran 276 personas. Y entre esas 276 personas iba un centurión y por consecuencia 100 soldados que custodiaban a los reos que iban en ese barco. Muy bien, dice el verso 26, con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Es importante que lleguemos a tierra firme, dice el apóstol Pablo a la tripulación. Venida la que, hermanos, ¿sí está leyendo? Verso 27. Mire qué interesante es esto. Aquí hay una fecha, ¿verdad? ¿Cuándo es esa fecha? El día 14. Entonces, Pablo, necesitamos entender dos cosas importantes. Si alguien desglosa el tema de la cena del Señor de una manera tan detallada, es el apóstol Pablo. Él entendía la conexión que existía entre la Pascua judía y la celebración de la cena del Señor, que ahora es transformada en representación de su cuerpo y de su sangre. Entonces Pablo se llega el día 14, ¿por qué no lo hizo el 11? ¿Por qué no lo hizo el 10? ¿Por qué no lo hizo el 12? Porque el 14 era el día en que, como él, hebreo de hebreos, ¿qué más era? Fariseo de fariseos, tenía la costumbre de celebrar la Pascua. Una vez me dijo el hermano Benjamín Bañuelos, y me dice, los judíos tienen que aceptar a Cristo si quieren ser salvos, aceptar a Cristo como Mesías. Y ningún judío necesita dejar de ser judío para ser cristiano. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Un judío puede seguir con sus prácticas porque son prácticas alineadas totalmente a lo que es la sombra, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo que reflejaba precisamente lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, pues bueno, me llamó la atención. Entonces Pablo conecta muy bien estas dos dispensaciones, el Antiguo Testamento y la gracia. Y el día 14, en medio de una tempestad tan turbulenta, celebra la Pascua, el día 14. Dice, venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriaco, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, o sea, se iban acercando a tierra. Y teniendo que dar con escollos, echaron 4 anclas en la popa y asiaron y ansiaba que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron ir a la nave y echando el esquife en la mar apretaban, bueno, bla, 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 todas las maniobras que querían hacer. Entonces dice el verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y no dejaron perderse. Algunos de los que estaban en esa barca decían, ahora es nuestro tiempo, hay que escaparnos. Y algunos decían, nos vamos a escapar. Pero los soldados, que era su responsabilidad custodiar a los reos, cortaron las amarras, dice ahí, ¿verdad? Cortaron las amarras y los esquifes. Esto solamente los que han andado en barco entienden estos principios. No me diga que es una amarra y que es un esquife, porque yo no le voy a decir nada. Pero total, soltaron todo lo que posiblemente pudiera ayudar a los reos a escapar. Dice, cuando comenzó, verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es, nuevamente, el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Esta expresión sin comer nada significa que ellos pasaron un tiempo donde era tanta la maniobra que estaban haciendo por subsistir que medio comían, no estaban sentándose a sus horas a comer, ¿verdad? Pasaron 14 días mal comidos. Entonces él dice, vamos a acomodarnos, vamos a relajarnos, vamos a estar tranquilos. Ustedes tienen 14 días que no han comido nada, gloria al Señor, o están muy mal pasados. Dice, por tanto ruego, verso 34, que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y aquí viene lo interesante. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo,
comenzó a comer. Entonces dice el verso siguiente, verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dice el siguiente verso, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas, y ya satisfechos aligeraron la nave. Me impresiona mucho esto que hizo Pablo en medio de una tormenta, en medio de un naufragio. Y es que, hermanos amados, nosotros necesitamos estar conscientes que la celebración de la cena del Señor, cuando nosotros recordamos este acto de Dios, esto que Dios hizo por nosotros, así estemos pasando la peor tormenta, Jesucristo viene a darnos calma en medio de una tormenta. Ellos tuvieron mejor ánimo, gloria a Dios. Se les aclararon muchas cosas. Y la promesa de Dios de que ningún cabello de ellos iba a perecer, esas palabras de ánimo al celebrar la Pascua. Me llama mucho la atención de que Pablo celebra la cena del Señor con todos. ¿Quiénes iban en esa barca, hermanos? Puros de calibre pesado. ¿Qué manera de evangelizar de Pablo tan interesante? Y qué manera de utilizar un recurso para salvación, porque este acto tan sencillo, este acto recordatorio tan sencillo de la Santa Cena, nos recuerda a nosotros quién es el medio de nuestra salvación. Es aquel que su cuerpo fue partido y que su sangre fue derramada por nosotros. Y en este acto tan sencillo, nosotros recordamos que somos salvos por gracia, que somos salvos por Él. Y que no importa cualquier tempestad que nosotros estemos pasando, Dios está con nosotros. Y la tercera Pascua que a mí me impresionó mucho, que me llama mucho la atención, es una Pascua que se celebró hace unos 50 años en la luna. ¿Cómo ven? En junio, el 20 de junio de 1969 fue cuando el Apolo 11 llegó a la luna. Y en ese mes, el mes de julio, que fue poquito después de que nosotros celebramos la cena aquí, PBS por 3 días estuvo haciendo un reportaje de este acontecimiento de la ida a la luna. Y esos 3 astronautas que iban en ese Apolo 11, Edwin Buzz Aldrin, y Neil Armstrong y Michael Collins. Michael Collins, mientras Aldrin y Armstrong bajaban a la luna, él se quedó en órbita. Y fue un momento tan impresionante y tan tenso porque tanto el que estaba volando en órbita no sabía si se iba a quedar ahí para siempre, y los que bajaron en el Apolo 11, que fueron Aldrin y Armstrong, no sabían qué iba a pasar, porque al bajar no sabían si la presión de la gravedad iba a dañar sus cuerpos, iban a explotar o qué sé yo. Entonces este presbiteriano llamado Edwin Buzz Aldrin, que al Buzz Lightyear le pusieron Buzz Lightyear en honor a Buzz Aldrin. Ese era su título que él tenía. Hay un pequeño video que yo quisiera que miraran. Creo que estas escenas no son las reales, yo las miré reales y me puse muy contento. Estas creo es sacadas de una película, pero es la realidad. Este personaje lo estaban televisando y le dijo al cronista de las noticias, le dijo: dame un espacio, dame un tiempo, porque yo quiero hacer algo. En su traje de astronauta llevaba ahí lo necesario para celebrar la cena del Señor en la luna. ¿Cómo ven? Vamos a verlo, es un video cortito. Muy bien, ese es un pequeño video solamente de lo que ocurrió, de la celebración de la Santa Cena en la luna, de este personaje llamado Buzz Aldrin. No Buzz Lightyear, Buzz Aldrin. Los que hemos escuchado o visto, los que nos gusta, yo tengo algunas cosas curiosas en mi vida. Mi memoria a largo plazo funciona muy bien y a corto plazo no me ayuda mucho. Yo recuerdo lo que yo estaba haciendo el día que
que los astronautas fueron a la luna. Yo tenía 8 años de nacido. De nacido. Sí, pues sí, de nacido, ¿no? Tenía 8 años de edad. Estaba enfermo ese día, mis papás se fueron a un funeral y yo me quedé solo en la casa. Me dijeron, mis papás, aquí te quedas tranquilo, bla, bla, bla. Me cobijaron y me prendieron la televisión porque estaban televisando el aterrizaje del Apolo 11 en la luna y me impresionó mucho verlo. Lo recuerdo, cada detalle lo recuerdo como si fuera ayer, y pues de eso ya hace 50 años de eso. Y no me diga qué pasó hace 5 minutos porque no me acuerdo. Como que ya uno cuando está en esta edad así pasa, ¿verdad? La memoria a corto plazo le falla a uno mucho. Pero bueno, el punto aquí, entrevistaron a Buzz Aldrin y le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Y él dijo, tenía mucha incertidumbre, tenía muchas dudas, tenía muchas cuestiones que pasaban en mi cabeza, si volvería a ver a mi familia, si volvería a reunirme con mis hijos, si volvería a ver a mis amigos. Este presbiteriano de convicciones muy firmes quiso hacer esto porque dijo, posiblemente aquí se acabe todo. Y lo hizo, y fue un momento tan impresionante en toda la nación, porque esto lo estaban televisando, y el reportero que estaba dando seguimiento a las escenas se puso a orar también. Y creo que todo Estados Unidos se unió, y no solamente todos Estados Unidos, fue testimonio porque fue el evento más visto a nivel mundial. Y ese hombre dio testimonio de que allá en la luna también la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene poder para darnos paz y darnos tranquilidad en medio de una situación difícil. Dijo Aldrin, después de que tomé la cena, todo se tornó paz, todo se tornó tranquilidad. Bajamos a la luna, pisamos la luna, volvimos a órbita, nos conectamos con la nave y regresamos a tierra sin ningún inconveniente. Entonces, qué hermoso, hermanos, dar convicciones. Si este hombre, uno dijera, no, es que esto no es un acto que no va con mi nivel académico y esas cosas, pues bueno, ahí está un hombre, hermanos, que le dio gracias a Dios por el conocimiento que él tenía, por haberle dado la capacidad y este privilegio de ir a la luna, y se llevó su pan y se llevó su vino para, antes de pisar la luna, celebrar la cena del Señor, y eso le brindó una paz. Vamos a volver a nuestra escritura inicial, porque yo quiero resaltar algunas cosas importantes ahí. Ya vimos que en el libro de Esther, pues Dios te dio paz con tus enemigos, tristeza se cambió en alegría, el luto se volvió en día bueno, un banquete de gozo, ayudar a los vecinos o enviar presentes a los vecinos y dar a los pobres fue el resultado de la celebración de la Pascua en el tiempo de Esther. Y Pablo dice, tuvieron buen ánimo, recobraron las esperanzas, aligeraron la nave. Y luego también en esta parte de Hechos, el Señor libra a los presos de los enemigos, porque dice el verso 42 de Hechos 27, dice que cuando ya la nave se dio con tierra, se partió la nave y todos los presos pues se bajaron a tierra. Entonces los soldados dijeron, estos se nos van a escapar, y antes de que se nos escapen los vamos a matar. Porque ellos, los soldados, tenían que dar cuentas de los soldados que llevaban presos, o los presos que llevaban, perdón. Y si ellos no daban cuenta de esos presos que llevaban, ellos mismos los mataban. Entonces, verso 42 dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Allí estaba el general diciendo, ustedes se me calman, no van a matar a nadie, porque pues Pablo se había ganado el corazón del centurión y de alguna manera le había estado testificando de Cristo y esas cuestiones. Entonces el centurión, por defender a Pablo, salvó a todos los soldados. En la celebración de la Pascua no solamente te libra de tus enemigos, y luego dice la expresión final, el verso 44, todos se salvaron saliendo a tierra.
todos se salvaron. En la celebración de la Cena del Señor nosotros no solamente recordamos el sacrificio, sino recordamos que somos salvos por Él, por gracia, por su misericordia. Muy bien, vamos a concluir, hermanos, hablando de esta narrativa que nosotros tuvimos al principio de los que iban camino a Emaús. Todo surge porque Jesús se junta con ellos. Ya ustedes vieron, ¿verdad? Dice que ellos iban hablando por el camino, sus ojos estaban cargados de sueño, y Jesús se acerca con ellos en el camino y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y ya le empiezan a decir: es que tú eres el único extranjero y no sabes nada de lo que ha ocurrido últimamente en Jerusalén. Y él dice: ¿qué cosas? Pues ya le empiezan a decir de Jesús y de esto y del otro. Ellos no conocieron que ese que caminaba con ellos era el Jesucristo que había resucitado hacía unas horas. Gloria a Dios. Y es que cuando tú no invitas a Jesús a que sea parte de tu vida, tú no invitas a Jesús a que sea parte de tu cuerpo, de tu sangre, de tus huesos, es muy posible que solamente tengas un concepto de lo que está sucediendo a tu alrededor. Es que tú no sabes lo que ha acontecido. Entonces Jesús empieza a platicar con ellos y dice la palabra de Dios que les abrió las escrituras, comenzando desde Moisés, empieza a narrarles la palabra del Señor. Y cuando llegan casi a la aldea, Jesús hace como que se va por otro camino, pero ellos hacen algo de lo que nosotros debiéramos de tomar conciencia en esta tarde. Invitan a Jesús a que se quede con ellos. Y esta frase a mí me impresiona mucho, gloria a Dios: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Cuando tu vida se ve frustrada, cuando tu vida está llena de incertidumbres, cuando tu vida está hecha un caos, ¿a quién invitas a tu casa? Toma la decisión, toma la alternativa de decirle a Jesús: quédate, ven, entra a nuestra casa. Gloria a Jesús. Una invitación a Jesús a tu vida puede marcar el destino de tu vida, como marcó la vida de estos dos personajes. Uno de ellos llamado Cleofas. La Biblia no da referencia del nombre de la segunda persona, eran dos, pero uno de ellos se llamaba Cleofas. Dice ahí Corintios 15:5, ¿verdad? Él habla de este personaje, el apóstol Pablo. Entonces ellos le dicen: quédate con nosotros porque se hace tarde y ya casi el día declina, el día ha declinado. Jesús nunca va a rechazar una invitación. Jesús nunca va a decir: yo no quiero entrar. Al contrario, Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entro. ¿Y qué hace Jesús cuando entra, hermanos? Prepara mesa, come con nosotros y nosotros comemos con Él. Esto es en simbolismo la celebración de la Santa Cena. Gloria al Señor. Lo invitaron: quédate con nosotros. El invitado se convierte en anfitrión, porque Jesús, cuando llega a esa casa, Él toma el control de las cosas. Qué interesante es esto, ¿verdad? Dice el verso 30: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. ¿Puede usted imaginarse este cuadro, hermano? Qué maravilloso. Estaban esos discípulos y posiblemente, como era su casa, también estaban sentados los miembros de la familia. No lo sabemos, solamente estamos especulando, pero lo cierto es que Jesús estaba sentado a la mesa. Y Jesús tomó el pan y hizo esto: tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dio a comer a los discípulos. ¿Cómo es posible que un invitado se tome la iniciativa de hacer algo como esto? Es totalmente descortés, es totalmente falto de ética, es totalmente falto de responsabilidad que uno llegue como invitado y uno se vaya a la estufa para ver si ya están los tamales y uno mismo se los sirva y uno empiece a servirle a la gente. No, uno se sienta como un invitado, uno se sienta donde le digan, y cuando le digan véngase a comer, uno se sienta a comer.
y si le arriman lo que le gusta a usted ponerle a las cosas, le echa, y si no, usted no va a decir, oye, no tienes esto, y no tienes lo otro, y no tienes aquí, no tienes allá. Pero Jesús tomó la iniciativa, Él tomó el pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y les dio. Pues que no se suponía que ellos le tenían que dar a Jesús la porción que le correspondía. Pero mire usted cómo Jesús hace esto con la finalidad de realizar en ellos el buen deseo de haberlo invitado a su casa. Gloria al Señor Jesús. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué sucede en el verso 31, hermanos? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En la celebración de la cena del Señor, nuestros ojos se nos abren, nuestros ojos espirituales. Y al comer ese pan que representa el cuerpo de Cristo y masticarlo, porque de eso se trata, el cuerpo del Señor molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre nosotros. Cuando usted toma el pan en su boca y lo empieza a moler y recuerda de la manera como Jesucristo fue molido, cuando usted toma en representación ese jugo de uva que se le llama vino, ¿verdad?, que representa la sangre de Cristo, y usted recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros ojos espirituales se abren y nos damos cuenta y valoramos el precioso sacrificio que Dios hizo por nosotros. Nuestro entendimiento se abre. Si nosotros no le damos el valor a los beneficios que obtiene celebrar la cena del Señor, nos estamos perdiendo, hermanos, de un acto. Esto creo es en esencia lo que el apóstol Pablo dijo, es comer indignamente la cena del Señor. Comer indignamente la cena del Señor es que usted la come como la come y beba, como comerse una galletita, que por cierto estas galletas que tenemos aquí, las hornearon y las empacaron en Jerusalén, desde allá vienen. Así que hoy vamos a comer de la galleta traída desde Jerusalén. Me la regaló un pastor y me dijo, tenga, pastor, cuando celebre la Santa Cena, esto viene de Jerusalén. Y esta galleta o este pan tiene todos los requisitos que los judíos realizan en su Passover o en su Pascua que ellos celebran. Entonces, pues bueno, cuando nosotros comemos ese pan y bebemos esa copa, hacemos parte de nosotros el cuerpo de Cristo. Nuestros ojos espirituales se abren y nos damos cuenta de que la sangre es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es la teoría que nosotros tengamos de Jesús, es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, obrando en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entro. Si alguno me invita a entrar, dice ahí Apocalipsis, ¿verdad? Este texto que obviamente todos conocemos, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Sentado con ellos a la mesa, me recuerda mucho el Salmo 23:5. Cuando David dice en ese salmo que todos nosotros conocemos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o mis enemigos. Y vimos lo mismo, estos beneficios que en el libro de Esther, cuando el pueblo judío celebró la Pascua, dice, nos dio paz de nuestros enemigos. Lo mismo cuando Pablo, los soldados querían matar a los soldados, pero el centurión se los impidió, porque Jesucristo es el que adereza mesa delante de nuestros enemigos. Gloria al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es todo esto. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Sentado con ellos a la mesa, qué maravilloso. Es una forma representativa de esta celebración tan sencilla. Jesús está sentado con nosotros esta tarde a la mesa, gloria a Dios.
dándonos a nosotros su cuerpo, dándonos a nosotros su sangre. Gloria al Señor Jesús. Tomó el pan, dice la expresión aquí de Lucas capítulo 24. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y les dio. Jesucristo dijo en San Juan 6:40, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan que nosotros estamos comiendo ahora es esa palabra, es el mismo Jesucristo dentro de nosotros, obrando de una manera tan especial en nosotros. Yo soy el pan de vida. En 1 Corintios 11:24 dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hay una representación en este acto tan sencillo que nosotros estamos haciendo, lo que hizo Esther, lo que hizo Pablo y lo que hacía la iglesia primitiva en todo este proceso. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, para concluir, hermanos, esta breve disertación, dice el verso 31, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Puedes tener una teoría de Jesús en tu vida, pero si tus ojos espirituales no están abiertos, no puedes reconocer a Jesús. Y ahora no importa que Jesús haya desaparecido, porque dice la palabra de Dios que cuando ellos terminaron de orar, Él desapareció de en medio de ellos. Pero ahora ellos se quedan con una impresión en su corazón. Dice, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras y nos hablaba desde Moisés hasta hoy. Y es que eso es lo que hace, hermanos, cuando Cristo está dentro de nosotros. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, es como ese fuego abrasador que quema todo el pecado dentro de nosotros. No ardía nuestro corazón delante de nosotros cuando nos abría las escrituras. Gloria a Dios. No estaba Jesús ya en forma física con ellos, pero Él estaba en forma literal, pudiera decirlo, representativa, espiritual dentro de ellos. Gloria a Dios. Y ahora ellos testificaron, es necesario ir a Jerusalén. Dice la palabra que la misma noche, hasta lo cansado, hasta lo agobiado, hasta sus ojos fatigados se terminaron. Esa misma noche ellos se regresan a Jerusalén, 11 kilómetros, 7 millas tenían que caminar para ir a Jerusalén. Y dieron la noticia de que Jesucristo había resucitado y les había aparecido, y ellos eran testigos de esta resurrección, habían comido pan con Él. Aleluya. Qué maravillosa escena, qué maravillosa experiencia. Hoy nosotros vamos a tener el mismo privilegio que tuvieron los que fueron camino a Emaús. En forma simbólica, hermanos, Jesucristo, como lo dice el Salmo 23, Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ahí en el verso del mismo capítulo 24 de Lucas dice que después, cuando los de Emaús se regresan a Jerusalén y se encuentran con los discípulos y les empiezan a platicar que Jesús se les había aparecido, entonces Jesús nuevamente aparece con ellos. Dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El Jesucristo resucitado en la celebración de la Pascua nos otorga paz en medio de tus enemigos. Es lo que dijo, lo que es la expresión de Esther, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque aún un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es interesante la resurrección. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, qué interesante esto, ¿verdad? Estaban tan contentos que no le creían. Y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer?
A mí me gusta esto porque yo soy tragoncito, hermanos, que después de la resurrección vamos a comer. En el cielo va a haber manjares y nos vamos a gozar, gloria a Dios. El Cristo resucitado dijo: quiero comer, porque comió con los de Emaús y ahora les dice a ellos: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo siempre me he preguntado: ¿a qué sabrá el pescado con miel? Hay que hacer el experimento un día. Si algún día me quieren invitar a una carnita asada, cómprese un buen pescado y le echamos miel a ver qué sabe. Y vamos a investigar esto. Le dieron un pez asado y un panal de miel. ¡Qué delicia! Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Verso 45, no sé si lo pueda leer conmigo, por favor. Todos juntos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira todos los beneficios que tiene, hermano, esta celebración de la Cena del Señor cuando la tomamos dignamente. Yo creo que esto es a lo que Pablo se refiere, que si alguno come y bebe la Cena del Señor indignamente, juicio acarrea para sí mismo, porque pues bueno, si la tomas nada más como algo rutinario, como si algo no tuviese valor, pues entonces no tiene ningún efecto. Pero si nosotros le damos la dirección y los beneficios que otorga todo esto, indudablemente que nuestras vidas van a ser bendecidas. No estamos nosotros hablando de lo que hace la Iglesia Católica en la celebración que ellos hacen de la Eucaristía, porque ellos dicen que literalmente un sacerdote tiene el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo, y literalmente ellos tienen el poder de convertir el vino en la sangre de Cristo. A esto se le llama la transubstanciación. Y esto no es así, esto es solamente un acto simbólico. No está ahí el cuerpo de Cristo. Y hasta nos enseñaron, ¿verdad?, que cuando nos echábamos la galletita a la boca, pues no teníamos que masticarla porque machacábamos el cuerpo de Cristo. Y en esencia de eso se trata. De que cuando usted se lleve esa galletita o ese pan a su boca, lo muela, lo mastique, y que recuerde ese cuerpo que por nosotros fue molido, y que sea parte de nosotros, que usted sienta, vea, valore, aprecie que Jesucristo está siendo parte de usted. Y que cuando beba ese vino, porque el apóstol Pablo dice que somos miembros de su carne, de su sangre y de sus huesos, porque la finalidad de la vida cristiana es que nosotros nos parezcamos a Él. Y en este acto tan sencillo, dijo el apóstol Pablo: las veces que coman ustedes este pan y beban este vino, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. El pueblo judío lo celebra cada día 14, creo que es en el mes de Aviv, si no estoy equivocado. Pero ya en la gracia, recordar el sacrificio de Cristo, no hay una fecha específica. Jesucristo dijo todas las veces, o más bien el apóstol Pablo dijo: todas las veces que ustedes hagan esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y el Señor Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Este acto solamente es un recordatorio de lo que Jesús hizo con nuestra vida. Y el comerlo y el beberlo es decirle: Señor, gracias por tu sacrificio perfecto que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Muy bien, denle la gloria al Señor Jesucristo. Claro que sí, Él la merece. Resumiendo, hermanos, número 1, la Cena del Señor es una invitación para que Cristo se quede con nosotros permanentemente. Quédate con nosotros. Número 2, la Cena del Señor es sentarse con Él a la mesa y participar de su pan y de su sangre. Número 3, la Cena del Señor es comer su cuerpo partido. La Cena del Señor es comer su cuerpo partido por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra maldad. La Cena del Señor es que Él sea parte de nosotros.
que sea parte integral de nuestra vida. Todas estos beneficios que nosotros hablamos aquí, la experiencia que tuvo este astronauta Edwin Buzz Aldrin, la experiencia que tuvo Pablo de celebrar la cena en medio de una tempestad, y esa celebración de la cena repercutió a que todos tuviesen ánimo, a que recobraran las esperanzas, porque ya no había esperanzas. Ellos pensaban que iban a morir de un naufragio, aún los soldados, todos pensaban que iban a morir. Aligeraron la barca, aligeraron la nave. Cuando comemos la cena del Señor, aligeramos nuestras cargas. Dice la palabra de Dios que hincharon los enseres a la mar, echaron el trigo. A veces esas cosas que tanto nos afanamos y nos preocupamos, las echamos a un lado, porque ahora hemos comido y hemos bebido y estamos recordando y estamos sentados con Cristo a la mesa. Los afanes, las preocupaciones, las situaciones de la vida, en acto tan sencillo y tan solemne podemos decirle a las cargas y a las preocupaciones: hazte a un lado, porque hoy es momento de alegría, es momento de regocijo, es momento de sentarme con Cristo a la mesa. Gloria a Jesús. Esto es en esencia este acto tan sencillo. Gloria al Señor. Te abre los ojos para que lo reconozcas. Te abre los ojos para que veas quién es Jesús realmente en nuestra vida. Te abre el entendimiento para que entiendas las Escrituras. Darle el valor que esto tiene representa beneficios muy, muy particulares para nosotros. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Quiero invitar a los ministros también. En este momento procederemos, hermanos, a hacer este acto tan sencillo. Si alguien le hizo falta, hermanos, pues tómese la libertad de pasar, ¿verdad?, por su porción. Dice Lucas capítulo 22: y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Adelante con el Padre. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
dijo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a entrar en un momento de reflexión. Padre, precioso Jesús, precioso Señor, gracias por tu sacrificio, gracias, gracias, Señor. Honramos, valoramos tu sacrificio perfecto. Tomamos, Señor, para nosotros todos los beneficios que conlleva este acto tan sencillo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Precioso, te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Rey. Tú eres el que sana al enfermo. Tú eres el que levanta al débil, Señor Jesús. Poderoso eres tú, mi Dios. Aleluya. Santo, santo. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Padre amado. Tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Que a su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, no hay forma que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, y porque me amó a mí, por su amor, y por su amor yo viviré, de su amor
Aleluya. Bendito seas tu nombre, Señor. Aleluya. Levante sus manos, vamos a orar para ser despedidos. Damos gracias, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Jesús. Aún sigues vivo. Aún sigues aceptando invitaciones. Aún sigues buscando, Señor, un corazón donde hacer un banquete, sentarte con ellos a la mesa. Oh, has aderezado mesa delante de nosotros, Jesús, gracias. Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que tú viniste a este mundo como el que sirve la mesa. Qué indignos somos, pero lo recibimos, lo valoramos, lo apreciamos, porque tú lo has estructurado de esa forma, Señor Jesús. Gracias. Perdónanos, Señor.